Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos y empezamos la semana por acá. Este lunes 7 de julio vamos a seguir con el análisis de la contingencia. Saludar a quienes se están conectando a esta hora a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, a través del mostrador.cl, por supuesto, para acompañarnos para arrancar esta semana. Oye, voy a saludar al tiro a mis panelistas de día lunes. Ya pasamos a ver en pantalla el experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Buenos días, Fran. Hola, Marcos. Muy ¿Todo buenos bien por días. acá? Saludamos también al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Fran, Cristian, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, ya entremos en materia al tiro porque estuvo entretenido este fin de semana con respecto a la carrera presidencial. Generó noticia el hecho de que la candidata oficialista Janet Jara finalmente descartará suspender su militancia al Partido Comunista. Lo que ha trascendido es que lo que influyó en esa decisión fue la salida del libreto de Daniel Jadwe, quien adelantó que esta decisión iba a ser tomada, y también Marcos Barraza, que lo mencionó por ahí durante la semana, pero sobre todo lo que ha sopesado en esa decisión ha sido esta resistencia de Janet Jara de renegar lo que es en el fondo, como para dar esa señal de amplitud. Finalmente no lo va a hacer, y ella lo señaló durante este fin de semana cuando se celebraba el aniversario del PC, donde por supuesto también estuvo presente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Era importante o no que suspendiera para dar esta señal simbólica de amplitud, o en realidad no iba a marcar mucho la diferencia en cómo están las cosas ahora, Marco? Bueno, hay dos elementos, creo yo. Uno, el hecho de que el adelantamiento de esta noticia, como sabemos, ¿no? Que fue lo más polémico por Sí. parte de Daniel Jadwe, de alguna manera eclipsó la manera en que se iba a dar a conocer, la manera en que se iba a presentar, ¿no? Porque inmediatamente comenzó toda una polémica y una fuerte discusión en redes sociales, ¿no es cierto? Se asemejó al caso de Patricio Elwin, tratando de hacer un símil con lo que había hecho Elwin en el año 89, cuando ganó las elecciones presidenciales a Hernán Vigi. La diferencia era que Elwin lo hizo una vez ganó la elección, ¿no? Señaló que iba a congelar su militancia demócrata cristiana, pero fue electo siendo demócrata cristiano. Entonces, creo que enrareció el ambiente, puso en discusión, a lo mejor Cristian lo puede trabajar, lo puede señalar mejor, puso en discusión el tema, yo creo, desde el punto de vista de la comunicación, de que ella quería encubrir un poco o no mostrarse como comunista haciéndolo, ¿no? Siendo militante del Partido Comunista. Entonces, de alguna manera, esa sola sensación, creo yo, que llevó a Janet Jara a tomar la decisión de moverse hacia otro concepto, porque ahora se habla de la autonomía, ¿no? No Mm. se habla de la renuncia, del congelamiento de la militancia, sino que se instaló el concepto de la autonomía, ¿no? Ella va a tener espacio, libertad para tomar las decisiones que estime conveniente, prescindiendo de lo que pueda decir el partido, pero no renunciando a su militancia, ¿no? Lo que hay de fondo aquí es una disputa política, ¿no? Primero, dentro del Partido Comunista, una tensión que probablemente se va a mantener buena parte de la campaña, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también una disputa, creo yo, de narrativas, de relatos, ¿no? Esta idea, si dar pie o no a que se abra un cuestionamiento por su militancia comunista y por lo tanto se instale como un elemento de la campaña de la oposición el anticomunismo, ¿no? Creo que eso es el mar de fondo que hay y que finalmente se resolvió, como digo, ella señaló que no iba a esconder su militancia, todo el mundo sabía que es militante del Partido Comunista. De hecho, una de las cosas que probablemente hizo sentido, también lo comentamos acá contigo, Fran, y con Cristian, el hecho de que en su franja
el primer día que se emitió la franja, ¿no es cierto? Lo primero que dice Janet Jara en esa franja es que yo no les voy a mentir, ¿no? Todos dicen cosas, Tienes todos razón. plantean cosas, pero yo no les voy a mentir, ¿no? Lo dijo con mucha claridad Sí. y eso es muy fuerte desde el punto de vista emocional. Entonces, podría parecer como una contradicción, ¿no es cierto? Y eso es un problema que caracteriza a los políticos entre una falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y probablemente también ese elemento pesó también, como decía, la pugna, la tensión política que hay con el Partido Comunista, especialmente con los sectores vinculados al jaduismo dentro del Partido Comunista, ¿no? Suerte de pulsión que hay permanentemente entre esos dos bloques. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, el hecho de que ella es la que está tomando las decisiones, porque tiene el control de las decisiones en este minuto después de haber obtenido un importante triunfo en las primarias, y por lo tanto se impuso una nueva tesis, ¿no es cierto?, que es esto que se llama la autonomía, como la cesión de espacios para que la candidata pueda tomar sus decisiones que sean las más convenientes para lograr un éxito electoral. Sí, Sala Quintana. algo en esa línea se mencionó también en el comunicado que sacó el Comité Central, si no me equivoco, la dirección del PC el fin de semana respecto al respaldo, ¿no?, que le estaban dando a la candidata. Pero claro, hay algunos análisis que planteaban de que iba a ser importante que suspendiera esta militancia a propósito para consolidar o para dar una señal más clara a la ciudadanía de que el sector más hegemónico del PC no iba a estar detrás de la toma de decisiones de la candidatura. Hay otros que dicen es imposible que haya un partido hegemónico cuando en realidad siempre se han formado gobiernos y candidaturas de coalición, sobre todo después de una primaria como la que hubo. Entonces, no sé, ahí había una ambigüedad de argumentos para justificar o no que suspendiera la militancia. Cristian. Que mira, suspenderla es bastante burdo en realidad, porque si tú analizas, si hubiera ganado Toa hubiera tenido que suspender su militancia. No, No, por ¿cierto? supuesto que no. Entonces, ¿por qué tiene que suspender la militancia Jara? ¿Ah? Es ridículo, o sea, el argumento es bien burdo. Y por eso yo creo que Jara también asume lo que tiene que asumir, que en verdad es militante del PC desde pequeña, tiene una carrera política importante en ese sector, en ese partido, perdón, y además tiene una carrera importante también a nivel de gobierno. ¿Ah? Es una buena gestora política. ¿Ah? Y eso lo tiene. Ahora yo creo que el problema como dice el carnicero, hay que ir por partes acá. El problema que tiene Jara es un tema de segmentación, ¿ah? De segmentación, porque la base electoral de Jara es muy chica, es muy pequeña, es una base electoral de 1 millón y algo de personas que la apoyan electoralmente. Entonces lo que ella tiene que pensar, su equipo tiene que pensar efectivamente es cómo ampliar esa masa de electores. Y se amplía esa masa de electores ¿cómo? Como señalaba Marcos anteriormente, básicamente ampliando la cantidad de participantes dentro de los proyectos que se levanten dentro del programa de gobierno, una diversidad importante de PS, PPD, liberales, etcétera. Y de esa forma se construye un programa de gobierno, y más que un programa de gobierno, usted sabe muy bien que nunca los programas de gobierno se cumplen. Básicamente nomás es un pedazo, una parte de la estrategia comunicacional, pero dejar esa sensación que es un producto político armado entre todos. Y que todos Y están con eso, de alguna conformes, además. forma, exacto, es un tema de unidad. Por lo tanto, Claro. el gran trabajo de Jara no es preocuparse si es PC o no es PC. Ahora, etariamente, lo tengo súper claro, en un segmento etario de 45 años hacia arriba, 50 años hacia arriba, el ser PC tiene un peso histórico, básicamente por una experiencia vital directa, ya sea en el gobierno de Allende o durante la dictadura cívico-militar, o ya sea por otras razones, pero hay una experiencia ahí. La otra es las personas de menores de 40 años, que no tienen una experiencia directa, sino más bien tienen una experiencia heredada desde los medios, desde la familia, y básicamente de las estrategias comunicacionales de los distintos sectores políticos, que Oye, le va generando un imaginario, ¿te Cristian, das déjame cuenta? decirte una cosa. Sí. He visto mucho en redes sociales unos memes que ponen a Janet Jara como vestida de Caperucita y que dicen, por más que se vista de Caperucita, sigue siendo el lobo comunista, como haciendo alusión a su Bueno, pero mira, amabilidad y a su pero carisma, pero Fran, que en realidad su militancia era la que era. Pero Fran,
bueno. ¿Quién abordó esa estrategia del comunistas versus los buenos versus los malos? Básicamente Kaiser. Sí. Kast astutamente no ha pisado el palito de ese palito, no lo ha pisado. Él básicamente, y lo mostró ayer en varias entrevistas que aparecieron en La Tercera, en el Mercurio creo también, básicamente dice mi tema es la seguridad, y el crecimiento y los migrantes. Sí. Esos son mis tres temas, y de ahí no lo saca. ¿Ah? Y el periodista intentaba y no salía. ¿Ah? Entonces, él no va a entrar en el juego que sí entró Kaiser. Quizás jugando entre ellos, quizás tenga un acuerdo, como lo señalamos la semana pasada, un acuerdo tácito, o tiene un acuerdo mejor establecido probablemente, que uno juega policía bueno y otro malo, se prestan ropa y ambos van creciendo un poco las percepciones ciudadanas, en las distintas encuestas de opinión pública. Pero eso es parte de la estrategia más comunicacional. ¿Ah? Pero yo creo que el tema, y hablando un poco de lo que tú planteabas también de estas cosas como directiva de la Caperucita Roja, pero también está la otra parte que es súper interesante, en el caso de Jara, que está siendo muy bien manejada comunicacionalmente. O sea, la estrategia de Jara comunicacional es súper clara. Es una persona común, como usted, como yo, que ha venido de abajo, por sus propios méritos ha ido creciendo, es una chilena más. Son los millones de chilenos que normalmente no están en la élite, ¿ah? Son los ciudadanos comunes y corrientes. Y eso lo ha manejado súper bien con ejemplos que a mí me llamó la atención. La otra la conversaba con mi mujer, que tiene una campaña en que muestra a ella su neceser. Lo Sí. abre. Y eso es espectacular, porque en el fondo es un mensaje de una empatía Oye, brutal para las pero mujeres. Pues. se te cayó el carnet porque tienes que explicar lo que es un Un neceser. neceser. Eso es un, es Un un neceser. concepto muy antiguo. Yo creo, Marco, que conoce un poco a las mujeres. ¿Eh? No, si yo sé lo que es un Te neceser, apuesto que pero la Fran lo conoce. Pero no la sé, verdad es creo que, no. pero la verdad es que ya no se ocupa No, esa palabra. O sea, lo conozco no, porque mi sí, abuelita me lo decía. claro, ese ¿Y fue cómo mi caso. se dice ahora? Se dice No cosmetiquero. sé, Cosmetiquero. claro. ¿Cosmetiquero? Sí. Cosmetiquero, bueno. Sí. Marco, Neceser está muy Marco, bueno, está muy Marco, bueno el hoy neceser. día llevas una, aquí la estoy anotando. Oye, el cosmetiquero muestra el cosmetiquero, lo Sí. abre y en el fondo muestra la cuchara Sí. y dice, bueno, esto las mujeres lo van a entender perfectamente Muy bien. real. Sí, muy real. ¿Te fijas? Entonces, tiene una estrategia de comunicación también bien interesante de la mujer real, ¿ah? La mujer que pues es como uno. ¿Ah? En el fondo, esa es la estrategia que tiene ella y es súper interesante. Lo que en gran parte esa estrategia la trajo desde las primarias. Como decía Marcos también antes, el tema yo no miento, ¿ah? Yo digo la verdad. Y ahí está, ¿ah? Ahí está el comestiquero y varias cosas más que eran la misma línea comunicacional. Es muy interesante. Y yo creo, insisto en el punto, que no van a pisar el palito ni Cast, ni Matei, el palito de los comunistas malos, a los comeguaguas, no van a entrar por otro lado. Ya lo está dejando en evidencia Cast. Pero es interesante, creo que Jara tiene un proyecto por delante complejo, de difícil éxito, porque hay una barrera simbólica, igual es una parte importante del segmento etario mayor a 40 años, que es el tema del comunismo. ¿Ah? Ahora, hacia abajo, básicamente yo en clase pregunto, y los chicos en general les gusta la persona, votan por la persona. Sí. ¿Ah? No votan por el partido, claramente. Entonces, por eso yo digo que hay que ir por parte en esto, como dice el carnicero, porque depende mucho del segmento etario, cómo pega el que renuncie o no renuncie Jara a su militancia o a sus prendas. Sí. Bueno, yo creo que los analistas electorales de los comandos de oposición saben perfectamente que hoy día el potencial electoral de Janet Jara no es su partido político, es su persona, es su personalidad. Exacto. Entonces, y queda bastante en evidencia, sobre todo por la magnitud de los resultados de las primarias. El otro tema interesante es que esta semana o en los próximos días ingresa nuevamente a sus funciones y retoma más bien la ministra Camila Vallejo después de su postnatal. Y escuchaba hoy día en la mañana que le preguntaban a Lautaro Carmona si es que iban a pedirle a la ministra que renunciara para sumarse al comando de Janet Jara. Y él decía que en lo que respecta a las decisiones del partido, eso no se iba a pedir explícitamente porque ellos eran leales hasta el final al gobierno del presidente Boric y lo estaban demostrando con hechos desde el principio. Y digámoslo, que la figura de la ministra Vallejo es fundamental para el presidente Gabriel Boric en particular y lo que queda de gobierno para terminar un buen gobierno. Entonces, y ha hecho mucha falta por lo demás
desde que tomó su prenatal. Pero es interesante también ese debate del rol que puedan jugar los ministros comunistas, figuras como la ministra Vallejo, que son valoradas en sus funciones y cómo eso podría potenciar o no la candidatura de Jara. ¿Cómo lo ves en esa línea también, Marco? Se ha especulado mucho en las últimas horas sobre esa posibilidad, Mm, ¿no? Entendiendo además que la ministra Vallejo es muy cercana a las posiciones internas dentro del Partido Comunista que tiene este sector liderado hoy día por Janet Jara, pero donde está Marco Barraza, Carol Cariola, Núñez. claro, el senador Núñez como rostros, digamos, de este recambio. Muchos lo están asimilando al fenómeno del eurocomunismo en su época en Europa, ¿no es cierto?, de un partido comunista que se va ayornando, ¿no? Y son las expresiones de eso, y quizás la expresión más política en términos de influencia, conocimiento, es Camila Vallejo, ¿no es cierto? Y un potencial electoral también muy significativo. Pero hasta donde uno puede saber, claro que esto puede cambiar, ella tenía tomada la decisión de terminar como ministra del presidente Gabriel Boric, lo ha dicho en varias oportunidades, sí, lo he dicho antes, sí. y por lo tanto, claro que esto es un hecho inédito, no estaba en los planes que Janet Jara fuera la candidata del oficialismo. Entonces, no sé si eso es tan fuerte como para poder hacerla cambiar de opinión, ¿no? Ella ha planteado justamente esta decisión. Y habría que ver si este cambio, como digo, que era un hecho no previsto, podría hacer variar su posición. Sería evidentemente un plus para la campaña de Jara, especialmente en los segmentos jóvenes, ¿no es cierto? Que hablaba recién Cristian, otras veces lo hemos conversado contigo también en el sentido de que del actual padrón electoral un 30%. Incluso tú escribiste un artículo, Frank, hace Mm, algún tiempo atrás en Mm. el mostrador sobre este elemento, en un treinta por sí, ciento del padrón de gente nacida después de 1990. sub Estamos 35. hablando, exactamente, estamos hablando de Mm. unos 5 millones de electores, un poquito menos, pero están en ese rango y por lo tanto ese elector, el tema del anticomunismo no le hace mucho efecto, no pincha, creo yo, la burbuja de apoyo a Jara en ese segmento, ¿no? En ese segmento electoral, en ese grupo etario, vamos a decir, no pincha suficientemente el apoyo que pueda tener Janet Jara. Evidentemente hay otro segmento en donde cierre es importante, ¿no? Los sub 50, o sea, perdón, los que están sobre 50 o 60 años, ¿no? Ahí puede ser un elemento. Entonces, de alguna manera Vallejos podría ser un plus, pero también hoy día el gobierno está debilitado, ¿no? Entonces, la salida de Tobá del Ministerio del Interior, bueno, la salida de Jara del Ministerio del Trabajo han ido dejando el comité político, ambas formaban parte del comité político, Toá y Jara, ¿no? Formaban parte del comité político, han ido dejando un comité político más débil. Entonces, de alguna manera, también se justifica la permanencia de Camila Vallejo justamente para poder imprimirle todavía más energía, ¿no es cierto?, en lo que le resta de mandato a la administración del presidente Boric. O visto desde otra perspectiva, un buen despliegue comunicacional por parte del gobierno y que esté fortalecido en ese sentido también es un plus para la campaña de Janet Jara si se analiza como la candidatura de continuidad del gobierno del presidente Boric. No sé cómo lo sopesas tú, Porque Cristian. no, Sí, voy a hacer un solo comentario sí, antes de Sí. dar la palabra a Cristian respecto de eso, porque a propósito de lo que decía Cristian, porque Cristian tiene razón, la estrategia de Cast no es atacar a Jara en tanto comunista, sino que en tanto expresión del actual gobierno. Él dice claro. que ella es la candidata de un gobierno Fracasado. fracasado, ¿no? Mm. Ahí ha puesto el acento. Entonces, probablemente esto que tú dices, Fran, podría jugar en ese sentido, pero hay que tener cuidado porque Dorothy está
muy, digamos, atenta a todos los movimientos que, en este caso, que puedan significar una intervención de parte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en la elección. La presidencia es un aspecto que se va a cuidar bastante porque hay muchos ojos que están mirando esto. Entonces, y especialmente la Contraloría, ¿no? Y especialmente la oposición, que al menor movimiento en este sentido podría alzar la voz. Entonces, esa es mi apreciación respecto a ese punto. ¿Cristian? No, bueno, yo comparto, ya Marco lo dijo, en realidad la experiencia, la sintonía fina que tiene con el presidente Boric, el carisma que tiene también Camila Vallejo y su equipo también, la hacen ser una pieza súper importante para ser de soporte, de alguna forma, o antimisiles un poco, de lo que pase de aquí en adelante hasta final de año, ¿ah? Por todo el tema de Dorothy Pérez y otras cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que estábamos hace como 3 semanas atrás, todos hablando del gobernador Orrego, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora hay un silencio increíble, ¿no? Se sabía desde siempre que Toá era una pésima candidata, siempre se supo dentro del gobierno, en todos lados se conversaba mucho eso, era lo que había, y siempre se supo también que una posible salida a un mal resultado de Toá era el gobernador Orrego, ¿ah? Y curiosamente, bueno, sale esto de la Contraloría, curiosamente, bueno, la infla mucho, la oposición el tema lo aborda, con y sin buenas razones, es un hecho político también, no solamente la Contraloría, y después tú mueres, ¿ah? Queda en el silencio absoluto, pero ya Orrego está fuera de competencia. ¿Ah? Si es que había una necesidad de buscar un centro, eso ya no existe, ¿ah? Fue eliminado. Jara ocupó ese lugar, además con mucha empatía y éxito. ¿Ah? Fue tan brutal el éxito de Jara como candidata y como persona, que bueno, arrasa con todo en realidad y ya tiene, por suerte, entre comillas, tiene una candidata, el oficialismo, que no lo tenía antes. ¿Ah? Porque en verdad todos decían, bueno, Toa es la persona, pero todos sabían en su alma, en su interior, que efectivamente no era la persona más competitiva y apareció Jara. ¿Ah? Y eso un poco sube los ánimos y todo lo que viene. Ahora, en ese contexto yo creo que es súper importante Camila Vallejo, es muy importante por su experiencia, claramente va a ayudar mucho también a ordenar el comité político en términos comunicacionales. ¿Ah? Y también a la prensa. La Camila Vallejo se maneja muy bien con los medios, se maneja muy bien con la prensa, con los editores en general, y sabe poner los puntos, ¿no? Sabe enojarse también sin perder nunca la compostura, pero sabe poner muy bien los puntos sobre la IE, y como vienen meses por delante, vienen 4 meses y algo por delante, muy fuertes, yo creo, van a pasar muchas cosas y que todavía ni siquiera nos imaginamos. En ese contexto falta un muro de contención potente, que la ministra de Ciencias, su reemplazante, no cumplía ese rol. No era tampoco su habilidad, no era su formación. ¿Ah? Y en el periodo de elecciones, y como están las cosas hoy en día, sí hace falta alguien con los méritos que tiene Camila Vallejo, ahí el manejo. Así que yo creo que es fundamental y no debería salir del gobierno. Si sale del gobierno es una pérdida. Además, ¿qué gana Jara con Vallejo? ¿Ah? Si el problema de Jara es cómo poder abordar segmentos etarios y socioeconómicos que desconfían íntimamente de esa barrera simbólica que significa el Partido Comunista como concepto histórico dentro de Chile. ¿Ah? Entonces el problema de Jara no es tener más gente joven al lado. ¿Ah? El problema de Jara es cómo yo puedo llegar, cómo puedo hacer que mi base electoral crezca y pueda acceder a otros públicos que hoy en día no estoy llegando, cómo los convenzo. ¿Ah? Y eso es con un programa de gobierno, con mayor variedad de rostros, seguir siendo lo que soy, la estrategia comunicacional ya está clara. Y también está claro cómo van a ser los ataques de la oposición. ¿Ah? Está súper claro. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ella tiene que ir por eso, y en eso no veo en qué la puede ayudar Vallejo. Además que Vallejo está en el gobierno, igual me imagino se comunican. ¿Ah? Sí. Es que en eso no hay que tampoco pecar de inocente. Sí, lo interesante va a ser, bueno, la ministra Echeverría hasta ahora ha sido, desde las campañas de las primarias, hasta ahora ha sido bien requerida para temas políticos. Y no ha dado el ancho en relación a responder políticamente por el gobierno y por la coalición de gobierno. Entonces, ahí evidentemente Camila Vallejo juega un rol completamente distinto, el cómo se aborda políticamente la contingencia y que es parte, por sobre lo cual va a ser requerida por la prensa sin duda en una campaña presidencial. Así que, bueno, vamos a ver finalmente de qué forma retoma sus funciones y pensando además
en el otro conflicto, tensiones internas del resto de la coalición, no solo del PC. Y aquí me meto en otro tema, porque en paralelo tenemos a un Frente Amplio y a un socialismo democrático que están viviendo sus propias crisis internas. Sabemos perfectamente qué pasa con el socialismo democrático, donde tiene una pérdida de identidad, de lo que nunca fueron, de lo que querían ser, pero no lo lograron. Tras el fracaso contundente de Carolina Toá, momentos de redefiniciones qué hacer en medio de las negociaciones parlamentarias. Y por otro lado tenemos un Frente Amplio a puertas de un comité central extraordinario para evaluar también las responsabilidades de la baja votación de Gonzalo Vinter, y donde también hay cuchillos corriendo de un lado para otro al interior de la militancia del Frente Amplio. Yo reporteaba la semana pasada y también molesto, porque primero no existió una autocrítica real, y segundo porque hacían el balance de que ya no son ni tan jóvenes ni tan novedosos. Entonces, ¿qué les quedaba ahora y cómo se van a reformular para plantear un nuevo relato, un nuevo proyecto país en esta contingencia? Entonces, están en esos conflictos internos. ¿Cómo ves esa otra parte del oficialismo, Marco? Sí, es bien interesante lo que está pasando en esta parte del conglomerado, ¿no? Quizás la más importante es como es el Frente Amplio y el socialismo democrático, ¿no? Ambos con derrotas electorales a cuestas, significativas derrotas electorales entre los que votaron, a eso me refiero, ¿no? Al 1.400.000 personas que lograron movilizarse en la primaria. Ninguno de los dos todavía con una autocrítica significativa. El Frente Amplio, entiendo que mañana empieza su proceso de evaluación de lo que fue una derrota muy significativa, especialmente porque allí creo yo que se produjo la mayor migración de votos hacia Janet Jara, ¿no es Sí. cierto? Hay lo que se llama el voto útil. Probablemente muchos se dieron cuenta de que la candidatura de Vinter tenía pocas probabilidades de ganar esa primaria, y por lo tanto tomaron la decisión muy tempranamente de migrar hacia la candidatura de Janet Jara. Eso es lo que se llama técnicamente el trasvasije de votos, ¿no? De un sector a otro, porque de lo contrario no se explica la baja votación que tuvo Gonzalo Vinter a nivel nacional, pero a nivel de comunas en donde los candidatos frente amplistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Maipú, donde había sacado el 70% de los votos hace pocos meses atrás, había sido reelecto el alcalde Tomás Bodanovich, con una gran votación en la comuna. Gonzalo Vinter no llega ni al 10%, y Janet Jara logra sacar casi el 66% de los votos en Maipú, ¿no? Entonces, Marco, algo ocurrió ahí. Sí. una consulta y aseveración. Ahora, esto en gran parte ocurre también cuando un partido político, como el caso del Frente Amplio, que bueno, se unen, nacen en el fondo desde la potencia, la fuerza y el liderazgo de un rostro, en este caso Boric, pero no nacen a partir de una base popular, con un concepto ideológico, con un texto que se va en el tiempo desarrollando. Son productos políticos, que lo digo con esas palabras, Sí. que surgen a partir de un rostro con mucho liderazgo, con mucho peso, en un momento histórico del país, en una situación dada, y que después de eso, bueno, se desinflan porque definitivamente no tienen mayores bases que simplemente el rostro, el rostro que el líder. Es un poco, yo creo que eso pasa con el Frente Amplio, ¿no? No sé qué opinas tú, pero yo creo que ocurre mucho, se apoyaron demasiado en Boric, y en verdad tienen poco contenido que mostrar. Sí, puede que haya algo de eso. Acá el partido, el Frente Amplio experimenta una derrota a un año de haberse conformado como partido, o sea, un año después de haberse unificado todo lo que era, ¿no es cierto?, revolución democrática, convergencia social, comunes, todos los movimientos que formaban antes el Frente Amplismo, que se pasó a denominar como un partido político, una directiva unitaria, ¿no es cierto? Un año después experimentan una derrota muy significativa, por las razones que decía respecto del vaciamiento de su base electoral, que puede tener una explicación en lo que plantea Cristian respecto del peso El rostro. de un rostro, de liderazgo, ¿no es cierto? Urbano fundamentalmente, Claro. ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo,
las votaciones entre Ñuñoa y La Pintana, por ejemplo, O Viña del Mar, participación. o Viña del Mar. Claro, y de participación. Fíjate tú que la Claro. participación fundamentalmente fue en las grandes digamos, en los grandes centros urbanos, y la participación en esta elección, en la región metropolitana, el Gran Valparaíso, pero el resto de las comunas, perdón, las otras 14 regiones del país están muy poco representados, hay poca movilización de militantes del Frente Amplio y del partido, bueno, de todos los partidos, ¿no es cierto? Pero especialmente ya que estamos hablando del Frente Amplio, hay ahí una dificultad para poder movilizar a una parte importante del país con su base, con su propia militancia. Entonces, ahí hay un problema. Y del otro lado, bueno, ellos van a empezar a hacer, como decía, su reflexión a partir de mañana. Hay cuentas que se van a pasar, como tú lo decías, Fran, vamos a tener una noche de los cuchillos largos que también se va a dar en el socialismo democrático. Claro que ahí son partidos distintos que van a hacer sus propios procesos, pero lo que se ha puesto en discusión en los últimos días es la muerte, no sé si fue Tironi, Eugenio Tironi o a él se lo atribuyen, bueno, él lo dijo, pero no sé si es el único que lo ha dicho, respecto de este paraguas, ¿no es cierto?, que se llamaba el socialismo democrático, donde estaban varios partidos políticos, ¿no? Esa idea es lo que había también experimentado un fracaso en términos de la capacidad de movilizar electoralmente, no movilizó el 30% que sacó de votos Carolina Toá, es muy poco para lo que entendíamos que era el socialismo democrático y por lo tanto también ahí un proceso de mucha disputa respecto de lo que va a ocurrir ahí, si va a dar lugar esto a una federación y por lo tanto parecido a lo que hizo el Frente Amplio, pero está la urgencia también de resolver esto en medio de la negociación parlamentaria. Esa es la dificultad. O sea, estos procesos de reflexión, de autocrítica, se tienen que hacer dentro de estos 30 días que sí van a ser de mucha carnicería política a propósito de la frase que le gustaba a Cristian, ¿no? Del carnicero. Porque la discusión sobre una o dos listas en el oficialismo es una cuestión muy importante respecto de la eficacia y el rendimiento electoral para poder asegurar una bancada parlamentaria que permita de alguna manera evitar, ¿no es cierto?, que si ganara la presidencia de la República la oposición, ¿no?, haya un contrapeso efectivo en el Congreso. Pero evidentemente eso se hace entre medio de la autocrítica, de la evaluación que fue el desempeño electoral en las primarias, muy, como digo, cruzado por estas definiciones político-electorales que hay que tomar en muy poco plazo. Recordemos que el 18 de agosto vence el plazo para inscribir. Ese día terminan de inscribirse los candidatos, pero previo a eso tienen que estar los candidatos porque hay un chequeo de la situación legal y cualquier otra que pudiera inhabilitar, ¿no es cierto?, su inscripción como candidatos al Congreso. Oye, dentro de ese contexto que tú planteas, Marco, que es una realidad, es súper importante entonces en Jara, como tarea, no solamente es intentar pasar a la segunda vuelta, que es lo que están marcando las encuestas al menos esta semana, sino que particularmente lograr unir al el sector político al que pertenece, al oficialismo. Y no solamente para intentar pasar, como digo, a la segunda vuelta, sino también unirlo en términos a una buena definición de las parlamentarias. Y en ese contexto probablemente esa es su principal tarea. No es solamente intentar competir, sino también una pega de gestión política importante. Ahora, yo creo que en ese contexto, Jara, por su temperamento, por sus cualidades personales, tiene esas habilidades, que probablemente no las tenía todas. Todas es mucho más fría, más confrontacional. ¿Ah? Dentro del lenguaje de Jara, dentro de su actitud, no está la confrontación, es más bien el acuerdo, la negociación. Es como parte de su identidad, al parecer, dada su experiencia en el Ministerio del Trabajo. Y lo que mostró también posteriormente en las primarias, ¿no? Entonces yo creo que ahí es interesante lo que va a pasar con Jara, porque lo conversamos muchas veces en el panel, ¿ah? Que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es perderlas, pero perderlas bien. Y en ese contexto hay que ser súper sinceros también y francos. Es muy difícil
que en Chile una persona con esa chapa de comunista logre ganar una elección. Yo creo, ¿eh? Es muy difícil. En eso hay que ser súper claro, es muy, muy complejo. Si gana Jara a las presidenciales, yo creo que es un milagro, ¿no? Muy difícil. Pero sí creo que es súper importante la tarea de Jara como candidata, de unir, ¿ah? De unificar a un sector, y darle un revival, porque era un sector totalmente deprimido antes de las primarias. De alguna forma, el triunfo de Jara Sí. revive emocionalmente al oficialismo. Emocionalmente, no digo que sea electoralmente, porque todavía siguen todas las encuestas perdiendo en segunda vuelta Jara, pero lo revive emocionalmente. Yo creo que la tarea de Jara, si es que cuesta ganar, que yo creo que es muy difícil que gane las presidenciales, en eso hay que ser realista, creo que sí es lograr generar un ambiente posterior cuando ya pase a la oposición, el oficialismo, de ser así, un buen ambiente, un ambiente unido. Creo que en eso Jara tiene una tarea súper, súper importante. Y también, mira, yo he consultado y han tratado desde los partidos quitarle responsabilidad a su liderazgo en relación al éxito que tenga la negociación parlamentaria o no, pero de todas maneras es un personaje incumbente en lo que resulte de esas conversaciones y sobre su liderazgo va a ser como el paraguas finalmente de todas esas candidaturas y de la competitividad que tengan la o las listas en noviembre. Va a ser... Fran, Sí, y un sí. punto, para cerrar nomás. Antes había un solo rostro de liderazgo dentro de la izquierda, actual, digamos, Boric. ¿Qué venía después? No, no sabíamos, no había un rostro claro. Hoy en día, Jara pierde o gana, es un nuevo rostro de la izquierda chilena. Y Sí. eso es importante. Eso no estaba antes. Además que yo pienso, más allá de si pierde o no en segunda vuelta, por cuánto pierda, también va a ser importante Obvio. para el oficialismo y pensando un poco en la gobernabilidad del próximo Congreso, dependiendo ahí cómo se distribuya la correlación de fuerza de acuerdo a los resultados. Todos esos factores son importantes para el ciclo que viene una vez que las elecciones terminan en diciembre. Oye, y a propósito de lo bien aspectadas que están las derechas para la segunda vuelta, hablemos un poquito ahí en estos últimos minutos que nos quedan respecto a cómo ha sido la diferencia, ¿no? Desde cómo se ha abordado este tema desde la candidatura de Evelyn Matei y también de José Antonio Kast. Yo creo que ayer les compartía la entrevista que dio al Mercurio y tiene un relato muy estructurado y muy continuador de lo que ha dicho siempre. No ha girado Siempre. la brújula para Nada. ningún lado, desde ninguna perspectiva. Es interesante lo que plantea de acuerdo al anticomunismo, donde él reitera de manera consistente de que Jara representa la continuidad del gobierno y ellos están contra eso, contra el gobierno fracasado del presidente Gabriel Boric, que el anticomunismo es parte del inventario, por lo tanto no es algo que vaya a salir a colación. También le consultaban por uno de sus flancos, que son los temas valóricos. Y él señala de que los temas valóricos no son urgencias sociales, no es lo que a la gente le importa hoy día, lo que le importa hoy día es la delincuencia, la migración, etcétera, la seguridad, por lo tanto se la saca desde ese lado y evita a toda costa polemizar con Evelyn Matei. Dice que su adversario está al frente y Evelyn Matei no es tema para él, a pesar de que también escuchaba a Arturo Esquella en la mañana en un programa estar medios inquietos con que desde Chile Vamos no estén dispuestos todavía a dar un apoyo a segunda vuelta en el caso de que sea José Antonio Kast el que pase a segunda vuelta. Así que, pero tiene una línea muy clara, no hay una brújula que fluctúe de un lado a otro en su relato y con eso se va a mantener probablemente de aquí a esta primera vuelta. ¿Cómo han visto la figura de Kast, Marco? Sí, efectivamente, pareciera ser que él no quiere incomodar a nadie, ¿no? Y está haciendo una campaña tomando posición frente a temas que hoy día son prioritarios para la gente, orden público, seguridad, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, la economía, el funcionamiento de la economía, pero evidentemente en estos otros temas en donde él tiene mucha crítica, ¿no es cierto? Tiene muchos detractores, evita entrar en ellos, ¿no? Recordemos que si bien es cierto, él está liderando las encuestas en el sector hoy día, en el bloque, no de alguna manera, no haciendo una confrontación como la que está llevando adelante Kaiser, que es el que está
más en la lógica de la polarización, ¿no? Kast, como lo decíamos antes, ha optado por el camino de cuestionar y criticar a Janet Jara en tanto ella representa un gobierno fracasado, ¿no? Esa es su estrategia, ese es su frame, ¿no? Ese es su marco, y por lo tanto de ahí no se ha movido, y ignorar, como tú lo decías, Fran, a Evelyn Matei para que se desgaste, ¿no? Matei lo busca, pero Kast no quiere encontrarse con ella, ¿no? Y eso efectivamente puede ser un elemento de desgaste, además que yo creo que internamente en la oposición, en la derecha, está muy enredado el tema presidencial, más de lo que a veces nosotros suponemos, ¿no? Justamente por estas señales de alerta, la última encuesta Academy, la Criteria y Pulso Ciudadano muestran algo parecido, ¿no es cierto? Que la suma de ellos dos es más que, digamos, o da más posibilidades de poder ganar la elección, incluso teniendo una lista parlamentaria única también. Entonces, está muy, muy, muy enredado, pero Kast ha aprendido la lección, ¿no es cierto? Uno puede no estar de acuerdo con sus ideas, pero de alguna manera, desde el punto de vista del diseño de campaña, hasta ahora le ha dado resultados, ¿no? Y está cosechando frutos que se ven expresados, como digo, en el clima de opinión pública, porque hoy día él aparece aventajando a Evelyn Matei. Desde el comando de Evelyn Matei dice que todavía esto es muy prematuro, que efectivamente estamos todavía en los primeros despliegues, pero en Matei yo no veo un sentido de urgencia, ¿no? Nombra a una vocera que va a asumir el cargo en 15 días más. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está, ¿no es cierto?, la reacción, la capacidad de salir a enfrentar una campaña que, si bien es cierto, todavía tiene un tiempo para desarrollarse, marca los tiempos, lo que está haciendo, por ejemplo, Janet Jara, ¿no? Que está tomando decisiones, está avanzando, que lo vemos en contraste con la oposición, con lo que está haciendo José Antonio Kast y Evelyn Matei. En el caso, de todas maneras, en el caso de José Antonio Kast, yo veo más nítido un diseño, ¿no? En estos dos, como decía Eje, por un lado preocuparse y enfocarse en los temas que son prioridades para las personas. En segundo lugar, criticar al gobierno, porque lo que él está apostando fundamentalmente, yo creo, es al principio de la alternancia, ¿no? O sea, que ahora nos toca gobernar a nosotros porque ustedes lo han hecho mal, ¿no? Y la alternancia en Chile ha venido operando invariablemente desde el 2010 en adelante, ¿no? Hemos tenido solo alternancias, ¿no? Y por lo tanto él está apostando a ese vuelo, ¿no? A esa ola de la alternancia, y por eso que evita entrar en la lógica de cuestionar a Janet Jara por su militancia comunista. Además, ese lado, el lado femenino, el de las mujeres, es débil para Kast, ¿no? Tiene problema con eso. Se lo enrostró Evelyn Matei hace unos días respecto de que Kaiser incluso era más caballero que el propio Kast en el tema con las Mala mujeres, cuña porque ese esa, es un... mala cuña. Mala, Claro, malita, horrible. pero ese es un flanco débil, objetivamente, y lo saben en el entorno, en el Sí. comando de Kast, y por lo tanto están tratando de abordarlo, no con mucho éxito todavía. Pero yo creo que él está apostando a la alternancia, ¿no? Lo está haciendo de una manera muy clara y muy nítida, colocando su foco en el fracaso del gobierno, porque lo que apuesta también es a capturar ese voto de castigo. Hasta ahora Kaiser ha sido el que más ha capturado el voto de castigo, más que Matei. La gente ve a Kast como, de alguna manera, el que puede expresar de mejor manera ese sentimiento de castigo al gobierno, y por eso que él de alguna manera lo logra incorporar a su base de apoyo. Por eso que yo creo que su estrategia está ahí: alternancia, voto de castigo, y ignorar completamente a Evelyn Matei. Sí, porque ¿qué expresa Evelyn Mateo hoy día? Esa es la gran pregunta en términos de qué es lo que ofrece. Está desdibujado todavía. Los análisis apuntan en que tienen que tomar una decisión desde el comando respecto a si apuntar a este centro, en teoría huérfano, o que es donde tiene capacidades de crecer o mantenerse en su línea,
entendiendo de que hacia la extrema derecha ya les es imposible capturar más votos. ¿Se puede hacer ambas cosas? ¿No se puede hacer ambas cosas? ¿Cuándo se va a tomar esa decisión o no? Yo creo que son parte de las preguntas que tienen que resolver a corto plazo. Ahora, la baja en la encuesta, muchos parlamentarios de Chile Vamos la desdramatizan. Dicen que si es que esto se mantiene de forma sostenida de aquí a 2 meses más, ahí hay que preocuparse, pero que por ahora las encuestas van y vienen. Son más o menos los análisis. ¿Cómo lo analizas tú también, Cristian, en términos comunicacionales? Y me llama la atención, si es que se puede apuntar al centro y a la derecha al mismo tiempo, cómo expresar una identidad, un liderazgo, un proyecto país propio y que no tenga que estar ella perfilándose solamente mediante diferencias. Yo soy diferente a Janet Jara, yo soy diferente a José Antonio Kast. Son difíciles ese tipo de decisiones más estratégicas, ¿no? Sí, porque en el fondo toda la comunicación política descansa un poco en las habilidades y lo que representa simbólicamente el candidato. Y en eso, claro, Jara representa algo más o menos claro, Kast también representa algo más o menos claro, Matei no. Entonces, el problema es que el rostro no representa con claridad una línea de reflexión, de pensamiento, de compromiso y de empatía con el electorado. Y en ese sentido, claro, lo hemos hablado también alguna vez, mucha gente de derecha está cansada de esta derecha negociadora, de esta derecha que ha permanentemente llegado a acuerdos con la oposición de turno, de la izquierda, digamos. Se cansaron de eso. Estamos en tiempos binarios, en tiempos bipolares, en lo político, y pensar en buscar ese centro. Tú hablabas del huérfano, aquí hay un centro huérfano. Es que yo creo que no hay huérfano, ni siquiera hay huérfanos, porque no hay centro. Hay otro tipo de electorado con otros intereses, otras motivaciones, y hablar de izquierda, derecha y centro es una metáfora del pasado, del siglo XX. El electorado se mueve bajo otros parámetros hoy en día, parámetros mucho más emocionales, mucho más de intereses individuales. Es un electorado más complejo, no es un electorado uniforme, estándar. Bueno, pero para eso también están las herramientas hoy en día, el algoritmo y otras herramientas metodológicas para poder llegar digitalmente y vía otros canales a este electorado tan volátil. Pero en esa volatilidad, no sabe Matei qué hacer. Yo siempre lo vengo diciendo hace rato también, cuando baje de los 10 puntos, baje a un dígito en las encuestas, chao Matei, y toda la derecha se va a volcar a apoyar a Kast, y también siempre Marco habla con mucha razón porque es cientista político, quizás es mucho más relevante como elección la parlamentaria. Y en ese contexto, ¿con qué se van a querer sacar la foto? En su momento, en unas semanas más, los candidatos al Parlamento la van a querer con Kast probablemente, porque lo representa mucho mejor. Además, es más competitivo. Y yo creo que ahí la tiene muy difícil, muy difícil Matei. Yo insisto, yo creo que cuando baje en unas semanas más va a bajar de los 2 dígitos y ahí se acabó. En eso la política es fría y práctica. Y ahí tiene un problema Chile Vamos, obviamente, porque ya dejó de ser ese centro derecha, va a tener que reconvertirse en algo. Y ahí vemos qué pasa. Históricamente hemos visto, y Marco lo sabe muy bien, como también tú, Fran, que normalmente las derechas tradicionales pisan el palito y se reconvierten negativamente en una derecha más extrema. Y ahí pierden todo tipo de identidad, que finalmente es lo que estábamos discutiendo antes de Frente Amplio, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad de Frente Amplio? Le fue mal porque la gente no sabe cuál es su identidad. El PC, bien o mal, igual que el PS, sabemos cuál es su identidad. Pero el Frente Amplio no la tiene. Y en eso también le está pasando a Chile Vamos, que está encarnando. Ahora eso es re interesante, porque de alguna forma yo creo que Matei es simplemente un rostro nomás que vehiculiza sensaciones, sublima situaciones que pasan detrás de ella. Y creo que en el fondo la crisis no es de Matei. O sea, claramente Matei es lo que es, porque lo que están detrás de ella, que Chile Vamos, tiene una crisis también existencial bastante grande frente a lo que le ha puesto como desafío esta extrema derecha. Y eso no lo sabía resolver. De ahí también la confusión de Matei. Sí. Y eso desde las elecciones pasadas. Yo recuerdo todo el debate que se dio para la segunda convención, cuando la hegemonía la tuvo el Partido Republicano. Ahí hubieron fuertes discusiones internas, sobre todo por parte de gran parte de la militancia de la UDI, que es una militancia de derecha a derecha, no de derecha ambigua o de centro derecha. No. Entonces,
y que están constantemente con un pie en el Partido Republicano, mirando y observando, atentos a ver cómo se mueve ese sector para poder tomar decisiones. Entonces, claro, son problemas no resueltos desde hace harto tiempo. Ahora, Marco, solo para cerrar, yo te hablaba de que hay parlamentarios que dicen, oye, esperemos un poco, esperemos un par de meses a ver qué sucede con los números. Cristian planteaba de que puede ser un antes y un después si es que baja a un dígito. ¿Cómo lo ves en términos de la perspectiva de tiempo? ¿Cuándo vamos a saber si es que la candidatura de Matei flota o no? ¿Qué elemento hay que tener en consideración? Sí, yo creo que no estamos hablando de meses, estamos hablando, Cristian tiene Semanas. razón, de semanas, porque además hay un plazo. Si hay una operación de este tipo, hay que hacerla antes del 18 de agosto, Exacto. ¿no? Sí. Si es que no prende la candidatura o si se empieza a desfondar, porque hoy día está estancada, como decía Cristian, está estancada la candidatura de Matei, pero ahí Estancada y bajando, perdona, estancada y eso es, bajando. claro, eso es lo que puede empezar a ocurrir ahora, que empiece, ¿no es cierto?, a desfondarse, ¿no? Tal como pasó con Johannes Kaiser, y por lo tanto en la derecha suelen tomar estas decisiones. ¿Cuántas veces no hemos visto? Bueno, la propia Matei ha sido objeto también de este tipo de decisiones en donde candidatos que no son competitivos son bajados. Yo creo que aquí hay 2 o 3 semanas que van a ser muy complicadas para la oposición, para la derecha especialmente. Ellos están tomando también, haciendo sus propias encuestas, sus propias mediciones, y por eso que lo que estamos viendo es una lucha frenética por llegar a la papeleta el 18 de agosto, ¿no? Eso todavía no está cerrado, y yo creo que se habla incluso de otros nombres alternativos. Yo creo que es muy tarde para levantar una candidatura alternativa de un empresario, por ejemplo. Pero evidentemente los parlamentarios son los que están más preocupados porque efectivamente quieren sacarse la foto, como decía Cristian, con el que tiene más posibilidad de llegar a la moneda. Mm. Oye, Fran, un solo Sí, dato sí. interesante, que antes planteó algo súper relevante, Marco, que no lo conversamos mucho más, que el tema de la alternancia. Yo también tengo mis dudas. Bueno, la estadística de Latinoamérica es feroz, la alternancia es brutal en Latinoamérica, no solamente en Chile. Pero claro, pero ojo, que en Chile la alternancia es bien rara, porque fue entre dos candidatos. ¿Ah? O sea, también seamos sinceros en eso. Sí, Fue, es verdad. ¿cierto? Fue Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera. Sí. Pero después Boric Media, Piñera. Después sí, que a dónde Boric. voy con Piñera. eso, sí, que a dónde voy con eso, Marco. Yo creo que la alternancia en Chile no es comparable a la de Latinoamérica por esa rareza que yo describía, sino que yo creo que esa alternancia se puede romper dependiendo del peso del rostro que le toque competir. En un momento el peso del rostro Boric fue muy potente, ¿ah? Muy potente por distintos factores, da lo mismo, circunstanciales, y ganó limpiamente. Yo tendría dudas. Yo el tema de la alternancia, Marco, te lo compro después de noviembre. ¿Ah? Porque, Bueno, porque, en el, porque en el fondo tengo mis dudas. Yo creo que en Chile hay un fenómeno distinto al resto, que es el peso del líder político. Chile es un país de marca, de la marca, del branding político, de ese rostro que tiene mucho peso y es capaz de levantar un muerto. ¿Ah? Eso corre para la derecha y para la izquierda. No lo estoy diciendo particularmente por Jara, pero creo que el penduleo político es raro, porque fue entre Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet. No, la base es discutible en términos teóricos, ¿ah? ya, Como sí. asegurar. Eso además, ¿y por qué lo digo eso? Porque la estrategia del silencio que está usando Cast es buena en la medida que te funcione, porque el otro no te saca la pizarra. Si tienes al frente, que no es la Matei, seguramente va a ser Jara, te saca la pizarra, esa estrategia del silencio o la no comunicación es riesgosa, ¿ah? Es bastante riesgosa. Sí. Bueno, lo vamos a ver más nítidamente en los debates, pero claro, si se llegase a romper la alternancia en diciembre y a Janet Jara le va bien, ahí ya tendríamos un escenario, pero no solamente sería un milagro, ahí los cientistas políticos tendrían que empezar a reescribir cosas en relación a lo que ha No, pasado en las últimas no, ahí décadas en Marco Chile. ahí tiene que renunciar Marco a su trabajo, obviamente. Sí, Yo tal espero, yo cual. espero, yo espero la Va a tener renuncia que, de va a Marco tener que en modificar mallas diciembre. curriculares, todo, sí. Oye, ya son 10 de la mañana. Muchísimas gracias, como siempre, Marco Moreno, Cristian Leporati. Un gusto verlos para arrancar la semana. Que tengan un muy buen día. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.
Cuídense. Chao, chao. Me Chao, despido yo chao. también de todos y todas quienes se sumaron a nuestras transmisiones. Síganse informando con nosotros, ingresan al mostrador.cl. También revisen nuestra amplia parrilla de newsletter para que estén bien informados esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que estén muy bien. Buen día. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.